La noche se cernía sobre las murallas de Babilonia, una ciudad que había sido testigo de la grandeza y la caída de imperios, y que ahora se preparaba para ser escenario de un cambio aún más trascendental. En las oscuras calles de la ciudad, las antorchas vacilaban bajo el viento del desierto, mientras un murmullo subía desde el corazón de la antigua metrópoli, donde los cautivos de Israel aún mantenían viva la esperanza. Un hombre de rostro marcado por los años, pero de espíritu indomable, se encontraba frente a un grupo reducido de levitas. Sus ojos, profundos como el río Éufrates, brillaban con la luz de una promesa que parecía lejana, pero que ahora comenzaba a materializarse ante ellos. Este hombre no era un líder cualquiera, era Zorobabel, un descendiente directo del rey David, elegido para liderar a su pueblo en su regreso a la tierra prometida. Pero para él, más que un retorno físico, se trataba de un regreso espiritual, un regreso a la esencia misma de su fe. Hoy, comenzó Zorobabel, su voz grave y resonante como el eco de un templo antiguo, nos hemos reunido aquí, en lo más profundo de Babilonia, para recordar lo que somos. Somos el pueblo elegido. Somos los levitas, los custodios del templo de Dios, y nuestra misión nunca ha sido más clara. En la penumbra, los levitas, con sus túnicas y mantos sencillos, escuchaban en silencio. No eran hombres de poder político ni de riquezas materiales, pero sabían que el tesoro que poseían era más grande que cualquier imperio, la promesa de Dios. Desde el momento en que Nabucodonosor los llevó a tierras extranjeras, había sido un peregrinaje lleno de sufrimiento, pero también de fidelidad, y con ella, la oportunidad de restaurar lo que se ha perdido. Nuestro templo caerá nuevamente, nuestra adoración será renovada, y nuestros sacrificios regresarán a su lugar. Pero no es solo un retorno físico lo que buscamos, sino un retorno al corazón de nuestra fe. Este es nuestro mandato, el mandato que nos ha sido dado por Dios. Los levitas asintieron, sabiendo que el camino que tenían por delante no sería fácil. La Babilonia en la que vivían no era solo una prisión física, sino una prisión espiritual. Muchos de sus hermanos ya se habían rendido a las tentaciones de la vida babilónica, abrazando costumbres ajenas y perdiendo el rumbo. Pero para los levitas, la lección de generaciones pasadas seguía viva. La fidelidad a Dios era la única puerta a la verdadera libertad. Una figura solitaria se acercó al grupo, su rostro marcado por los años de cautiverio y por las cicatrices invisibles de una lucha constante por mantener la fe. Era Nehemías, el copero del rey Artajerjes, cuyo corazón ardía por la reconstrucción de Jerusalén. Aunque no era un levita de nacimiento, había sido llamado por Dios para desempeñar un papel crucial en este momento. Zorobabel, comenzó Nehemías, con voz firme y llena de determinación, he recibido noticias del rey Artajerjes. Ha llegado el tiempo de actuar. El rey ha dado su permiso para que se inicie la reconstrucción del templo y las murallas de Jerusalén. Este es el momento que esperábamos. La libertad ha llegado, pero hay un precio que debemos pagar. Zorobabel lo miró fijamente, como si midiera cada palabra, pero su rostro no mostraba duda. Sabía que la restauración de Jerusalén no sería solo una tarea de reconstrucción física, sino un proceso de restauración espiritual. Los levitas tenían un papel fundamental en este proceso, pues serían ellos quienes llevarían la música, los sacrificios y la adoración que marcarían el retorno del pueblo a su identidad original. Entiendo, respondió Zorobabel finalmente. El rey ha dado su palabra, pero la verdadera obra comienza con nosotros. Los levitas debemos ser los primeros en regresar, los primeros en purificar nuestro corazón y en preparar el camino para el pueblo. Nehemías asintió. Ya he comenzado los preparativos. Los líderes de las tribus han sido convocados, y el ejército persa nos brindará protección en el camino. Pero necesitamos algo más que paredes y piedras. Necesitamos que los levitas estén listos para lo que vendrá. El templo de Jerusalén debe ser restaurado, y la adoración a Dios debe volver a ser el centro de nuestra vida. La noche avanzaba lentamente, pero las palabras de Zorobabel y Nehemías seguían resonando en los corazones de los levitas. Mientras el viento soplaba sobre los muros de Babilonia, ellos sabían que el momento había llegado. Habían pasado 70 largos años desde la destrucción del templo de Salomón y la caída de Jerusalén, y la promesa de restauración de Dios ahora estaba frente a ellos, tangible y real. Los levitas se agruparon en pequeños círculos, cada uno de ellos reflexionando sobre su papel en este regreso tan esperado. Algunos recordaban los días de gloria del templo, cuando el incienso subía al cielo y las canciones de alabanza llenaban el aire. Otros pensaban en sus hijos, nacidos en tierras extranjeras, que apenas conocían la historia de la grandeza de Israel, pero todos compartían un mismo anhelo: restaurar la casa de Dios.
devolverle la dignidad a su pueblo, y hacer que la presencia de Jehová se sintiera nuevamente en la ciudad santa. En las horas que siguieron, los levitas comenzaron a organizarse. Algunos se encargaron de los preparativos prácticos para el largo viaje que les esperaba, mochilas, provisiones y herramientas para la reconstrucción. Otros se sumergieron en oración, pidiendo fortaleza para lo que estaba por venir. El viaje no sería fácil. El camino a Jerusalén estaba lleno de peligros y obstáculos, pero la fe que los movía era más fuerte que cualquier amenaza. Mientras tanto, en el palacio de Artajerjes, el rey observaba con atención el avance de los preparativos. Había permitido que los exiliados de Judá regresaran a su tierra, pero también había escuchado los rumores de las tensiones que surgían entre los pueblos sometidos. Sabía que la restauración de Jerusalén podría significar la restauración de una fuerza que él no podía permitir que se volviera contra su imperio. Sin embargo, en su corazón, también sentía un respeto profundo por el Dios de Israel. Después de todo, había sido este mismo Dios quien había intervenido en el destino de los grandes imperios del pasado. «Que sigan su camino», dijo el rey en voz baja. «Este pueblo está destinado a algo grande, y no seré yo quien se interponga en su destino». A miles de kilómetros de distancia, los levitas se preparaban para lo que sería el viaje más importante de sus vidas. La restauración de Jerusalén estaba a punto de comenzar, y con ella, la restauración de su fe, de su identidad y de su pueblo Kshontida. El hombre que los observaba no era otro que Zorobabel, líder de la tribu de Judá, descendiente directo de David, el rey que había gobernado Israel con justicia y sabiduría. Había sido elegido por Dios para guiar a los exiliados de regreso a su tierra prometida. La tierra que, durante 70 largos años, había estado alejada de su pueblo. A su lado, el sacerdote Josué, descendiente de Aarón, tenía el corazón lleno de fe, pero también de incertidumbre. El regreso parecía un sueño lejano, un milagro aún por acontecer. «Levitas», dijo Zorobabel con voz grave, pero llena de esperanza, «hemos caminado por años en la oscuridad, pero la luz comienza a brillar. El rey Ciro ha dado su edicto, y el tiempo ha llegado. El Señor de los ejércitos nos ha llamado a volver». Las palabras del líder resonaron en el aire tenso, y un murmullo recorrió el pequeño grupo de levitas. Algunos aún no podían creer que el momento tan esperado por generaciones, el regreso a Sión, finalmente se acercaba. Sin embargo, otros sabían que el camino que les esperaba sería arduo, lleno de desafíos y pruebas. En Babilonia, los levitas eran hombres y mujeres que durante años habían sido privados de su papel sagrado. En la nación de los babilonios, donde la idolatría gobernaba y el templo de Jerusalén estaba destruido, los levitas no podían ofrecer los sacrificios ni cumplir con los rituales prescritos por la ley de Moisés. En su lugar, se habían convertido en servidores de la necesidad más que del culto, y muchos habían perdido la esperanza de restaurar el servicio en el templo. Pero ahora, Dios estaba abriendo una puerta. Zorobabel sabía que el viaje de regreso no sería fácil. El camino hacia Jerusalén estaba lleno de obstáculos, y la tierra que encontrarían no sería la misma que habían dejado atrás. Las murallas de la ciudad santa estaban en ruinas, y el templo, que había sido el centro del culto de Israel, era solo un recuerdo borroso. Pero Zorobabel confiaba en la promesa hecha a sus antepasados. «El Señor ha hablado a nuestros corazones», continuó Zorobabel, «y ha dicho que debemos restaurar su casa. Sin vosotros, la adoración de nuestro pueblo no será completa». El sacerdote Josué asintió solemnemente. Aunque sentía el peso de la responsabilidad, también entendía la importancia de la tarea que se les encomendaba. Los levitas, que habían sido dispersados por el imperio babilónico, debían reunirse, no solo para servir como guardianes del templo, sino también para ser los primeros en proclamar la santidad de Dios ante las naciones. Ellos serían el puente entre el pueblo de Israel y su Creador. «Dios nos ha preservado a través de todos estos años», respondió Josué, mirando a los levitas que se encontraban ante él, y luego, hacia Zorobabel, «y ahora es nuestro turno. El Señor nos fortalecerá para la tarea que tenemos por delante». Entre los levitas, algunos de los más jóvenes sentían una mezcla de emoción y miedo. Habían escuchado las historias de sus padres y abuelos sobre Jerusalén, sobre el templo glorioso que Salomón había construido, y cómo la presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo, pero para ellos, esos relatos parecían pertenecer a un tiempo lejano. Una era de sueños perdidos. Algunos habían nacido en Babilonia. Otros habían sido llevados cautivos siendo niños. Para muchos, el regreso a Jerusalén era solo una promesa distante. Sin embargo, las palabras de Zorobabel y Josué comenzaron a calar en sus corazones. Había algo contagioso en su fe,
algo que despertaba el anhelo de regresar, de restaurar lo que una vez había sido. Los levitas, hombres de servicio, comenzaron a comprender que su vocación no solo era una responsabilidad, era un honor, y en ese honor se encontraba el poder de Dios, que los había llamado para llevar la luz a las tinieblas. El grupo se preparaba para su largo viaje hacia Jerusalén. A pesar de la lejanía y las dificultades del camino, sabían que su misión era clara. En sus manos, no solo llevaban las herramientas de su oficio, sino también la esperanza de todo un pueblo. La restauración del templo no solo significaba la reconstrucción de un edificio, era el retorno a la verdadera adoración, al restablecimiento del pacto entre Israel y su Dios. El viaje hacia Jerusalén comenzó en el primer día del 7º mes. La marcha fue lenta, pero cada paso estaba lleno de determinación. A medida que cruzaban las áridas tierras del Imperio persa, un sentimiento de unidad comenzó a crecer entre ellos. Aunque separados por años de cautiverio, todos los levitas compartían la misma visión: servir al Señor en su casa. Entre las mujeres y los niños, las canciones de esperanza resonaban, mientras que los hombres mayores compartían sus recuerdos del templo, como un legado que los impulsaba hacia adelante. Un día, mientras cruzaban el río Tigris, un joven levita llamado Asher se acercó a Zorobabel. Sus ojos reflejaban tanto miedo como esperanza, y su voz temblaba mientras hablaba. «Líder Zorobabel, ¿será que nuestro regreso será suficiente? ¿Podremos realmente restaurar el templo? ¿Seremos dignos de servir de nuevo al Señor?» Zorobabel miró al joven con compasión, pero también con firmeza. «La dignidad no depende de nosotros, Asher. Depende de la fidelidad de Dios. Él nos ha elegido, y esa elección es suficiente. No es por nuestra fuerza o habilidad que esto se logrará, sino por la gracia y el poder de Dios. La obra comenzará en nosotros, pero Él la llevará a cabo». Las palabras de Zorobabel calaron hondo en el joven. Algo dentro de él se despertó, una fuerza que no había conocido hasta ese momento. La fe de Zorobabel, su confianza inquebrantable en Dios, le dio el valor para seguir adelante. Al acercarse a Jerusalén, los levitas vieron por primera vez las ruinas de la ciudad que habían sido su hogar ancestral. Las puertas quemadas, las murallas caídas, y la vasta extensión de escombros, dejaban claro el desafío que tenían por delante. Pero también sabían que su trabajo era mucho más grande que las ruinas. Su misión no solo era reconstruir un templo, sino restaurar la relación de Israel con su Dios. Y así, con el sol poniéndose sobre las colinas de Judá, los levitas se detuvieron en la cima de una colina. Miraron hacia Jerusalén, la ciudad que había sido la joya de todas las naciones, pero que ahora se encontraba en sombras. Sin embargo, un nuevo amanecer estaba por llegar. El regreso de los levitas era el primer paso hacia la restauración, y el Señor estaba con ellos. Al caer la noche, Zorobabel, Josué y los levitas se postraron ante Dios, agradecidos por haber llegado tan lejos, sabiendo que la verdadera batalla aún no había comenzado. Pero la certeza de que Dios cumplirá sus promesas les daba una paz que trasciende todo entendimiento. La restauración del templo comenzaría pronto, y con ella, el regreso de la gloria de Dios a su pueblo.